¿Alguna vez has sentido que tus manos están tan vacías que no tienes nada que ofrecer? El mundo nos ha enseñado una lógica de supervivencia en tiempos de escasez. Lo inteligente es acumular, cerrar la puerta y esperar a que la tormenta pase. Pero hay una ley más profunda, una que no se escribe en libros de economía sino en el alma, que nada de lo que guardamos con egoísmo permanece, pero todo aquello que entregamos con amor se convierte en una semilla que el destino, o Dios, se encarga de regar. Acompáñame a conocer la historia de Caleb, un hombre que en medio de la peor sequía de su tiempo, decidió creer que la bondad es la única fuente que nunca se seca. El escenario era una tierra que parecía haber sido olvidada por la lluvia. Lo que antes eran valles fértiles, ahora eran extensiones de polvo amarillento y lechos de ríos secos que se retorcían como cicatrices. En una pequeña aldea situada en los límites del desierto, Caleb vivía en una humilde casa de piedra junto a su esposa, Sara, y sus 3 hijos. Llevaban 3 años viendo cómo el cielo se mantenía como un espejo de metal ardiente, sin una sola nube que trajera consuelo. Cada mañana, antes de que el calor se volviera insoportable, Caleb salía al patio y permanecía un momento en silencio. No buscaba grandes señales, simplemente buscaba en su interior esa paz necesaria para enfrentar un día más de carencia. Su fe no era una lista de reglas, era una relación silenciosa con lo invisible, una certeza de que, a pesar del polvo, la vida aún tenía un propósito. Caleb, solo queda un puñado de harina, le dijo Sara una tarde, con la voz apagada mientras observaba a sus hijos jugar con lentitud, vencidos por el letargo del hambre. Si no somos estrictos con lo que queda, mañana no habrá nada que poner en la mesa. Caleb la miró con una ternura que dolía. Sara, si dejamos que el miedo gobierne nuestra mesa, el hambre nos habrá ganado antes que la falta de pan. Confía, siempre hay una salida que aún no podemos ver. Ese mismo día, mientras Caleb recorría los alrededores, buscando alguna raíz que hubiera sobrevivido al sol, vio a un hombre anciano, desplomado bajo la sombra mínima de un arbusto seco. El hombre era un forastero, alguien que la sequía había alcanzado en medio de su viaje. Estaba cubierto de polvo y sus labios estaban tan agrietados que no podía pedir ayuda. Caleb sintió un vuelco en el pecho. En su bolsa llevaba 2 trozos de pan, lo último que Sara había horneado para la cena de sus hijos. La lógica de la supervivencia le decía que siguiera de largo, que su familia era la prioridad, pero algo más fuerte, una chispa de compasión que él reconocía como la voz de Dios, le detuvo. La necesidad del otro es la oportunidad de tu fe, pensó, sin decir una palabra. Caleb se arrodilló junto al extraño. Con manos suaves, partió el pan y lo humedeció con las últimas gotas de agua que tenía para ayudar al anciano a tragar. No hubo un milagro instantáneo, ni el cielo se abrió. Pero cuando el hombre abrió los ojos y lo miró con gratitud, Caleb sintió una paz que no se puede explicar con palabras. Caleb regresó a casa con las manos vacías de pan, pero con el corazón extrañamente ligero. No sabía que ese pequeño acto de humanidad, realizado cuando él mismo no tenía nada, era el inicio de una cadena de eventos que pondría a prueba no solo su fe, sino la de toda su comunidad. Los días siguientes fueron una prueba de fuego, no solo por el sol, sino por la mirada de los demás. En la aldea, la desesperación había empezado a cambiar a las personas. El hambre tiene una forma cruel de estrechar la visión de los hombres, haciendo que solo vean su propio plato. Los vecinos, que meses atrás compartían el agua, ahora vigilaban sus pozos con palos y piedras. La desconfianza se había vuelto el aire que todos respiraban. Caleb caminaba por las calles polvorientas, con la frente en alto, pero con el cuerpo cada vez más liviano. Su acción de ayudar al forastero no había pasado desapercibida. En una comunidad pequeña, la generosidad en tiempos de hambre se ve, para muchos, como una locura o una ofensa. ¿Todavía crees que tu Dios te va a premiar por quitarle el pan a tus hijos?, le gritó un vecino desde su puerta. Mírate, Caleb, estás más flaco que un sarmiento seco. La bondad es un lujo para los que tienen el granero lleno. Lo que tú haces no es fe, es irresponsabilidad. Caleb no respondió con ira. En el fondo, mantenía una conversación silenciosa con esa presencia que le daba calma. Él entendía que el miedo del vecino era, en realidad, un grito de auxilio. Sin embargo, el verdadero desafío lo esperaba en casa. Sara, cuya fuerza siempre había sido el pilar de la familia, estaba llegando a su límite. Esa noche, la luz de la lámpara de aceite era tan tenue como sus esperanzas. Caleb, te amo porque eres un hombre justo, dijo ella con la voz quebrada, pero hoy mis hijos lloran porque tienen hambre, no porque tengan paz. He buscado en cada rincón de la despensa y solo hay polvo. ¿De qué sirve nuestra bondad si no podemos proteger
a los que más amamos. Siento que Dios guarda silencio mientras nosotros nos desmoronamos. Caleb se sentó junto a ella. No intentó darle una respuesta teológica complicada, ni le prometió que mañana llovería pan. Simplemente le tomó las manos, que estaban frías, a pesar del calor del desierto. El silencio no significa ausencia. Sara Ana, a veces, Dios está trabajando en lo que nosotros aún no podemos ver. No estamos perdiendo nuestra vida por dar. La estamos sembrando, y ninguna semilla plantada con amor muere para siempre. A la mañana siguiente, Caleb sintió un impulso. Debía subir a la colina pedregosa que bordeaba el pueblo, un lugar que todos habían abandonado porque nada crecía allí. Mientras caminaba, su vista se nublaba por la debilidad. En el camino, encontró a un niño de la aldea intentando sacar agua de un pozo que todos sabían que estaba seco. El niño lloraba de frustración. Caleb se acercó, y en lugar de decirle que era inútil, lo ayudó a mover la pesada piedra que cubría el pozo. No existía rastro de agua, pero Caleb encontró en el fondo una pequeña raíz que aún conservaba algo de vida. Se la entregó al niño, y le dijo: «Lleva esto a tu madre. Dile que la tierra aún respira». Caleb siguió subiendo hasta la cima. Allí, solo frente a la inmensidad del desierto, cayó de rodillas. No gritó, no exigió, simplemente abrió sus manos hacia el cielo despejado. En ese momento, no hubo truenos ni visiones, pero Caleb sintió una brisa fresca, una caricia en el rostro que no pertenecía a ese clima. Fue una señal sutil, un susurro en su espíritu que le decía que el sacrificio de su propio bienestar estaba a punto de dar un fruto que alimentaría a muchos más que a su propia familia. Si esta historia está tocando tu corazón, te invitamos a suscribirte y apoyarnos. Así podremos seguir creando historias con propósito de vida. Gracias por estar aquí. Caleb bajó de la colina con los pies pesados, pero con la mente en una calma profunda que desafiaba su propia debilidad. Al acercarse a la aldea, notó un movimiento inusual. Un pequeño grupo de hombres y animales cargados con fardos se detenía frente a su humilde casa. No eran soldados ni recaudadores, eran los viajeros, los mismos a quienes Caleb, semanas atrás, les había indicado el camino y compartido sus últimas gotas de agua cuando nadie más les abría la puerta. Entre ellos estaba el anciano forastero del primer bloque, aquel a quien Caleb alimentó con el pan de sus hijos. Ahora, el hombre lucía recuperado, y sus ojos brillaban con una lucidez antigua. «Caleb», dijo el anciano con voz firme mientras se acercaba, «te buscamos, porque tu mapa en la arena no solo nos salvó la vida, sino que nos llevó a un lugar que los desesperados ya no pueden ver. Mientras todos peleaban por el lodo de los pozos viejos, nosotros seguimos tus indicaciones y encontramos una veta de agua fresca bajo las rocas del Valle Sur». Los viajeros comenzaron a descargar de sus mulas algunos odres de agua clara y sacos de grano. No era una caravana inmensa, pero era suficiente para cambiar el destino de una familia. Sara salió de la casa, tapándose la boca con las manos al ver la escena. Sus ojos, antes nublados por el llanto, ahora reflejaban la luz del sol de una manera distinta. «No podíamos seguir nuestro camino sin volver», continuó el viajero. «En una tierra donde el miedo ha secado los corazones, tu bondad fue la señal de que aún había algo por lo cual luchar. Hemos traído esto para ti y los tuyos, pero también hemos traído herramientas. Ese pozo que ayudaste a destapar al niño esta mañana en Caleb no está seco. Solo necesitaba que alguien creyera que valía la pena cavar un poco más profundo». Caleb miró a Sara y luego a los hombres. No hubo una proclamación religiosa ni un sermón, simplemente hubo un entendimiento silencioso. Dios no siempre envía lluvia desde el cielo para responder a la fe. A veces, envía personas que han sido transformadas por nuestro propio amor. El milagro no estaba en el grano, sino en el hecho de que su generosidad había creado un puente donde antes solo había desierto. Aquella tarde, por primera vez en meses, el humo del fuego en la casa de Caleb olía a pan recién horneado. Pero lo más importante sucedió afuera. Los vecinos, que antes se burlaban o se escondían, comenzaron a acercarse con timidez. Caleb, en lugar de guardar el regalo para sí, invitó a los viajeros a compartir el secreto del agua con toda la aldea. Esa noche, mientras Caleb observaba a sus hijos dormir con el estómago lleno, sintió que la verdadera provisión de Dios no era algo que se acumulaba en un granero, sino algo que fluía a través de las manos abiertas. La sequía aún no había terminado, pero el miedo sí. Y en ese pequeño rincón del mundo, Caleb había demostrado que cuando uno decide ser un canal de bendición, la fuente nunca se detiene. La noticia del agua subterránea corrió por la aldea como el primer alivio en años, pero con la noticia también llegó la duda y el egoísmo de siempre. Algunos hombres,
encabezados por el comerciante que antes se burlaba de Caleb, corrieron hacia el pozo viejo con sus herramientas, gritando que el agua les pertenecía por estar en sus tierras. La tensión amenazaba con romper la frágil paz que los viajeros habían traído. Caleb, aún recuperando fuerzas, se dirigió hacia el pozo. No llevaba armas, ni levantó la voz para imponerse. Se detuvo frente a la multitud que discutía y simplemente comenzó a cavar en silencio junto a los viajeros. Su ejemplo era más ruidoso que cualquier grito. El agua no le pertenece a quien tiene la tierra, sino a quien tiene la voluntad de buscarla para todos, dijo Caleb, sin dejar de trabajar. Dios ha puesto la fuente bajo nuestros pies, pero solo la alcanzaremos si nuestras manos trabajan juntas en lugar de pelear. Poco a poco, los vecinos bajaron sus palos. El niño al que Caleb había ayudado antes fue el primero en acercarse con una pequeña pala. Luego, uno a uno, incluso los más escépticos, se unieron a la tarea. Durante horas, el único sonido en la aldea fue el golpe del metal contra la piedra y el esfuerzo compartido. No era un rito religioso, pero había algo sagrado en ese esfuerzo común. Era la fe convertida en sudor y fraternidad. Al caer la tarde, un sonido sordo y profundo vibró bajo el suelo. De pronto, un chorro de agua clara y fresca brotó con fuerza, mojando los rostros polvorientos de los hombres y mujeres. No hubo una ovación estrepitosa, sino un silencio de asombro. La gente caía de rodillas no solo por el agua, sino por el peso de haber recuperado su propia humanidad. Sara, que observaba desde la distancia, se acercó a Caleb y le entregó un pequeño cuenco de barro. Él lo llenó y se lo dio primero al anciano viajero, luego a los niños y finalmente bebió él. ¿Ves, Sara?, susurró Caleb. El Creador siempre responde. A veces, no con nubes, sino a través de la persistencia y de recordar que nos necesitamos los unos a los otros. Esa noche, la aldea era un lugar distinto. Las puertas que antes tenían trancas, ahora estaban abiertas. Se compartía lo poco que había con una alegría que la abundancia nunca pudo darles. Caleb entendió que la sequía había sido una prueba de fuego para sus corazones, y que el verdadero milagro no era solo que el pozo diera agua, sino que los corazones de piedra finalmente habían empezado a ablandarse. Bajo la luz de las estrellas, Caleb se sentó a la entrada de su casa. Sabía que el camino por delante aún era difícil, pero ya no tenía incertidumbre. Había aprendido que cuando caminas con la certeza de que no estás solo, cada desierto es simplemente el preludio de un manantial. Días después de aquel descubrimiento, las primeras nubes reales, pesadas y cargadas de promesa, aparecieron en el horizonte. La lluvia finalmente cayó, no como un castigo, sino como una bendición que lavó el polvo de los años de espera. El valle volvió a vestirse de verde, pero en la aldea algo había cambiado para siempre. Caleb observaba a sus hijos correr bajo el agua, y luego miraba a sus vecinos, quienes ahora trabajaban la tierra de forma cooperativa. La sequía se había llevado muchas cosas, pero les había dejado la lección más valiosa, que la verdadera provisión no se mide por lo que tienes guardado, sino por lo que eres capaz de entregar. Caleb entendió que Dios no le había pedido que salvara al mundo, sino que fuera fiel en lo pequeño. Aquel trozo de pan entregado al extraño y aquellas semillas compartidas en el momento de mayor miedo no fueron pérdidas, fueron hilos invisibles que el Creador tejió para formar una red de salvación que sostuvo a todos cuando el suelo se abrió. Querido amigo que escuchas esta historia, quizás hoy te encuentras en tu propia sequía. Tal vez sientes que tus recursos se agotan, que tus fuerzas flaquean, o que el silencio de Dios es demasiado pesado. En momentos así, la tentación es cerrar la mano y el corazón, creyendo que así sobreviviremos. Pero la historia de Caleb nos recuerda que la generosidad es la forma más alta de confianza. No se trata de dar lo que te sobra, sino de compartir lo que tienes, confiando en que hay una fuente superior que nunca se agota. No subestimes el poder de un acto de bondad sutil. Una palabra de aliento, un gesto de apoyo o un sacrificio silencioso pueden ser la semilla de un milagro que aún no puedes ver. No esperes a que llueva para sembrar. Siembra en medio del desierto, porque es allí donde tu fe demuestra de que está hecha. Las buenas acciones son ecos que siempre encuentran el camino de regreso. Todo lo que das con amor regresa a ti, a veces de formas inesperadas, a través de manos extrañas, o en el momento más oscuro. Mantén tu corazón abierto, incluso cuando el mundo te pida cerrarlo, porque, al final del día, no somos recordados por lo que acumulamos, sino por la luz que encendimos en el camino de otros. Esta ha sido una historia para historias con propósito de vida. Si hoy sientes que tus manos están vacías, recuerda que es en ese vacío donde Dios puede poner algo nuevo. Que la paz te acompañe siempre.